Yo estoy convencido que toda obra es autobiográfica. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo siento que el proceso no solamente es un proceso de entender y sumergirme en los referentes que me han metido en la cabeza y que me han enseñado y que me han mostrado, sino yo creo que eso es parte esencial de una biblioteca y de unos insumos que me van a nutrir a mí como Sebastián Serna. Pero la primera pregunta que me empiezan a hacer en mí en la universidad es ¿quién es Sebastián Serna? Es una pregunta que tal vez no me responda nunca, pero que me estoy respondiendo. Y que está en proceso y que yo creo que es la pregunta más importante, porque finalmente, claro, y sobre todo la primera obra mía está absolutamente referenciada. Y yo creo que uno arranca mucho desde absolutamente referenciado y dirigido su mirada a ciertos artistas o arquitectos que a uno lo conmueven, y uno desde ahí se va nutriendo y va tomando temas que a usted le interesan. Pero lo más importante es, listo, esto me sirvió, esto no me sirvió, saber digerir eso para saber cuál es la mirada que yo quiero tener y para ir encontrándome poco a poco pues sí, en quién soy yo y cuál es mi voz. Eso es lo que más me interesa. Sabe que yo cada vez veo menos el mundo tan subdividido. O sea, yo siento que, claro, para organizarnos la humanidad necesita tener, ¿no?, claro qué es arquitectura, qué es arte, qué es ciencia, qué es... Pero finalmente para mí la vida misma de mi experiencia en el mundo, de quién soy yo, no se subdivide tanto, ¿no? Para mí la arquitectura está totalmente mezclada y relacionada con la literatura. Está totalmente relacionada con la ciencia, está relacionada con hasta con la biología de pronto, o con los procesos artísticos, con todos. Entonces yo no, cada vez he tratado de ir entendiendo cómo, o una de mis preguntas es cómo acabar un poco con esos límites tan marcados. Yo creo que la arquitectura, igual que digamos que escribir, tiene una gramática y una ortografía que uno tiene que conocer. O sea, uno tiene que saber hacer cosas correctas en cuanto a dimensiones, cómo opero, cómo vivo, esas cosas. Yo creo que eso es lo que me dio la universidad, hacer arquitectura correcta. Y me abrió puertas, pero no me dio nada más. Tal vez lo que yo más he descubierto en mi vida es saliendo a recorrer obras que a mí me interesan, a vivir, a experimentar, a explorar, a conocer. Pero la universidad tal vez me dio fue eso, como entender qué es hacer el oficio en cuanto a, sí, hacer arquitectura correcta. Yo creo que mis proyectos siempre inician muy desde, digamos, esto. Es como, no, la historia. Entonces a mí me interesa mucho la memoria, en cuanto a memoria colectiva, en cuanto a memoria de referentes de un lugar, en cuanto a memoria de elementos o personajes que son parte del lugar. Entonces sí, yo creo que la historia, la memoria, entonces si ustedes se dan cuenta, no, yo empiezo siempre incluso dibujitos, esto el 20 de julio, entonces voy haciendo, siempre hay como un archivo investigativo muy importante en estos proyectos que para mí son un insumo clave y claro, para que al mismo tiempo yo eso lo voy digiriendo de manera muy intuitiva y de ahí viene siempre una aproximación. O sea,
Una primera intención. Es una primera intención que es muy ingenua muchas veces, muy intuitiva de siento que por acá hay algo interesante, entonces lo arrojo. Claro, muchas veces es tan ingenua que después me toma 250.000 dibujos poderlo llevar a que se concrete, como el del 20 de julio, que puta, me ha tocado, pero dibujarlo una y otra vez, pero creo que si algo estoy convencido hoy en día es serle fiel a esa primera idea intuitiva. Yo creo que viene la razón, o sea, yo creo que la parte intuitiva es una cosa muy humana, muy profunda del espíritu, que es compleja de entender, ¿no? ¿Por qué siento tal cosa cuando estoy en un sitio? Porque son cosas muy profundas que yo creo que son herramientas igual que la mente, ¿no? Igual que los sentidos, igual que las emociones. Yo creo que son herramientas que nos dieron o que tenemos nosotros como seres humanos para desarrollarnos y realizarnos como personas. Entonces, para mí la intuición es una cosa que abarca muchas cosas, pero después para mí la mente es una herramienta que de alguna manera racionaliza y lo que busca es de manera ya clara, de programa, de medidas, de geometrías, de topografías, de muchas cosas, ir volviendo una realidad esa mirada del espíritu. Entonces, porque ahí sí viene una cosa que es una ciencia, ¿no? De cómo es una geometría, cómo entro, cómo salgo, cómo recorro, cómo me muevo, cómo estructuro, que es un proceso absolutamente racional. Totalmente. O sea, yo estoy convencido, o por lo menos en mi caso, yo no tengo la capacidad que tiene el tiempo para hacerme ver que algo tiene coherencia o es bueno. O sea, siento que dejar de cantar es un poco que el tiempo hable, como esto es capricho mío o esto tiene verdad, esto tiene esencia. Y creo que eso me lo da un poco el tiempo. Entonces yo lo que hago es salgo, arrojo dibujos, maquetas, vainas, pum, escupo, se escupe algo, una idea, vainas, y me meto en otro proyecto, me meto en más vainas, lo dejo un ratico de lado, vuelvo a ese proyecto, me lo encuentro acá y digo, esto es una mierda, toca volver a cambiar, esto era un capricho mío de que es esta vaina y vuelvo y rayo y vuelvo y no sé qué, vuelvo y yo creo que es eso, es un dejar de cantar las cosas que, por lo menos así es mi proceso, que siento que es lo que es tan difícil en el mundo de hoy, es porque es tan rápida. Y yo creo que, y sobre todo cuando uno es joven o cuando su carrera está empezando, es cuando más atento hay que estar a esos procesos de decantación. Porque es muy fácil caer en los caprichos personales. Y eso, claro, si usted tenga búsquedas personales, no son simplemente caprichos. El capricho es, me aferro a esta idea a pesar de que va en contra de lo que necesita el proyecto. ¿Sí me entiende? Eso es lo que hay que tener cuidado. Hay cosas muy profundas de uno de amores con ciertas cosas, ¿no? Digamos, a mí la tipología de patio, pues, ¿no? Los patios me parecen un tema fascinante en la arquitectura, en todas sus transformaciones, pero finalmente el patio es algo que para mí ha sido siempre fundamental. Los opuestos, el recorrido como camino, un espacio que encuentro, que no veo, como experiencia humana de qué me dice y cómo me muevo y qué tengo que hacer para escoger un camino o el otro, esas cosas. Yo creo que sí son temas que se van volviendo recurrentes, que se vuelven parte de usted, de su ser, de exploraciones que usted quiere siempre estar cuestionándose. Y hay más temas, hay muchos más temas y hay muchos inconscientes y hay otros conscientes. Bueno, eso sí tiene que ver porque, pues, con que yo no creo mucho en los concursos. Precisamente por el tiempo, tal vez porque soy muy torpe
y yo me demoro y se me dificulta sacar un muy buen proyecto en poco tiempo. Los concursos son de muy poco tiempo, muy rápidos, o por lo menos los que yo me han llegado privados o los en los que he participado por alguna otra razón, los poquitos que he participado realmente, lo que yo he sentido es que van un poco en contra de lo que yo necesito y lo que a mí me hace feliz. Entonces, eso por un lado, en cuanto a los concursos, porque ahí está mucho de los proyectos públicos, digamos, están en concursos. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me apasiona y yo amo la ciudad. Amo lo urbano. Y cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que siempre yo quise hacer bibliotecas o museos. Siempre ha sido como, wow, esos son los proyectos que uno mira, son los que todo el mundo quiere hacer. Pero cuando yo salgo a la ciudad y de verdad miro la ciudad y analizo la ciudad, me doy cuenta que el 80 o el 90% del tejido de una ciudad es vivienda. No son los museos. Museos hay 3 o 4. El resto es o oficinas o vivienda. No, Leo, no deje que la gata le dañe su maleta. Entonces yo sí creo que esa es una preocupación que siempre he cargado conmigo y es, los arquitectos también tenemos que pensar en ese tejido residencial que es el que termina tejiendo y construyendo una ciudad. Y eso por un lado, y por otro lado también creo que yo no conozco más de 2 o 3 proyectos de vivienda de bajo costo que me parezcan buenos en este país. Y eso me produce realmente una tristeza. De que estemos todos queriendo hacer una cantidad de cosas y no sepamos ni siquiera darle a nuestro país una vivienda decente. Entonces, pues ya son problemas que yo me he impuesto a mí como preguntas. No sé si las he contestado bien, pero por lo menos. Somos preexistencias, ¿no? Pues ya todos somos algo, venimos de algún lado. Yo por ahora no me quiero ir del mundo. Entonces, ¿cómo no operar desde la memoria? O sea, yo siento que es lo más bonito. O sea, finalmente para mí las analogías, los recuerdos, ligar cosas, ¿no? Como entre una historia y otra. A mí esas referencias dentro del arte y la arquitectura no me parecen buenas, me parecen sanas. No es un tema de copiar y por mucho que usted trate de copiar, usted nunca va a copiar. Entonces siempre estamos reinterpretando, que para mí entonces más que reinterpretar yo ya lo pasaría a eso, es como intervenir preexistencias, o teóricas, o históricas, o de memorias, o de ideas. Entonces cojo cosas y lo que hago es intervenirlas. Sí, pues eso me interesa mucho porque, o por lo menos yo hasta ahora no veo que alguien esté haciendo algo totalmente nuevo, siempre está referenciado a algo así. Por mucho que usted esté innovando, siempre está referenciado a algo que ya existía, ¿no? Pues a ver, a mí me interesa mucho la pequeña y la mediana escala. Si digamos para el Estado hoy en día el ideal son los macroproyectos, para mí es el proyecto de mediana y pequeña escala. Creo que con esos proyectos de pequeña escala usted puede lograr grandes impactos. Tema 1. Tema 2, creo mucho en los centros consolidados. O por lo menos mi experiencia en las ciudades muy nuevas, me parece que el carácter de un barrio es una cosa que es muy compleja de dar, ¿no? La historia de la tiendita de fulana, de no sé qué, del que vive ahí, entonces se apropió, entonces tiene la tienda bacana que usted conoció, usted ahí se toma su jugo. Esas dinámicas de la urbanidad, de cómo se vive una ciudad, es algo que a mí me interesa un montón, porque creo que ahí eso se va dando con las relaciones humanas, como la pátina del tiempo, que es muy difícil que algo nuevo lo tenga. Entonces, por eso las cruces, por eso el 20 de julio, por eso Teusaquillo, porque creo que en esos barrios consolidados ya de carácter consolidado, todavía hay muchas oportunidades que los constructores y los inmobiliarios no estamos viendo porque es de una gestión compleja.
y es mucho más fácil ir y comprar un potrero a las afueras y pum, desarrollarlo y ya. Muchísimo más fácil. Pero claro, cuando tú estás en un lugar consolidado tienes que pensar en tu contexto, tienes que pensar en ciertas tipologías, tienes que pensar en la gente, tienes que pensar en un montón de cosas que la gente no está dispuesta a pensar o a darle tiempo a eso. Pero a mí me interesa es eso. Y ya después, pues lo que hablábamos ahorita, hay muchas exploraciones ya personales de temas como arquitectónicos de, sí, el recorrido, del tiempo, de... Pues el taller de ese finalmente es fue como una especie como de salto al vacío con mi primo de, no, los dos recién egresados, cada uno tratando de buscarse su camino y hacer sus vainas y en esas pues yo veo una oportunidad en este barrio que me interesaba mucho como un edificio abandonado y yo dije, oiga, qué berraquera en vez de estar pensando en un apartamento, pensar en un edificio que tiene todo un potencial, transformarlo y volverlo una posibilidad, una oportunidad. Pues ¿por qué no? Se lo propuse, le dijo que sí, que chimba, no sé qué, se van dando las cosas, nos salió súper bien el primer proyecto. Y a nosotros siempre nos ha encantado el movernos en bicicleta, caminando por la ciudad, vamos hablando, mire ese edificio, mire no sé qué, este barrio. Y en ese día a día de la bicicleta, del hablar de pronto, oiga, timbremos. Timbramos, aparece una señora, oiga, ¿le interesa? ¿Estamos interesados? Sí, se van abriendo oportunidades. Y así fue creciendo el taller de ese, muy desde el día a día de aprender a ver la ciudad. Yo creo que si uno deja de ver la vida desde lo que yo quiero y usted la empieza a ver desde lo que la ciudad necesita o desde lo que las oportunidades que la ciudad está ofreciendo, hay muchas oportunidades para hacer cosas, sino que casi siempre uno se aferra a lo que yo quiero hacer bibliotecas, yo quiero ganarme un concurso. Pues, puta, la ciudad tiene 1.000.000 de oportunidades para estar. Ahí es que salir a mirar, a saber mirar. Y así fue el comienzo del taller de ese. Y después, claro, se va creciendo, van saliendo cosas, se van dando eh, diferentes oportunidades. Y yo creo que va creciendo de manera también muy espontánea. O sea, usted no es muy consciente del crecimiento hasta que de pronto, pucha, esto se creció, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces en un momento dijimos, oiga, también rico explorar cada uno por su lado, sus cosas y sus vainas. Entonces por eso decimos ahorita también cada uno tener su oficina. Yo no creo que usted en un proyecto meta todo lo que usted sabe y no creo que sea necesario. Yo creo que cada proyecto le arroja a uno una lectura de qué necesita el proyecto, pero no todos los proyectos necesitan todo, ¿no? Ahorita, digamos, estoy haciendo un proyecto con unos artesanos y unos artistas y tiene que ver más con la arquitectura efímera. Para mí eso es un problema muy distinto a la vivienda de bajo costo. Entonces, ¿por qué relacionarlo? ¿Por qué en uno estoy metiendo todo lo imaginario y en el otro todo lo imaginario? No, yo creo que cada problema trae sus problemas. Cada problema trae sus respuestas o sus preguntas. Y eso es lo bonito, que cada proyecto sea todo un mundo, ¿no? Claro, como hecho de vivienda a bajo costo va para el segundo, entonces sí hay temas que se repiten, pero yo sí quiero que cada proyecto sea un mundo de exploración, o si no, también para mí se volvería, sí, no sé, muy repetido.